Listo. A ver, ¿qué tal? Buenas noches a todas las personas que nos están oyendo, que nos están viendo. Desde aquí estamos en vivo el día de hoy con la doctora Adriana Jabavi. Un lujo aquí tener a la doctora Adriana Jabavi. Vamos a hacer una pequeña reseña. La doctora es, es doctora en fonoaudiología, especialista en disturbios de la comunicación humana. ¿Sí? Egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, doctorada en la Universidad del Museo Social Argentino de Buenos Aires, titular en la actualidad del Centro de Audiología y Audífonos, y también titular del Servicio de Fonoaudiología, Fonoestomatología y Voz del SUTIF. ¿Sí? Actúa también como perito de fonoaudióloga y audióloga laboral. Es miembro de la Asociación de Audiología Argentina. Es socia titular, además de la Asociación Argentina de Logopedia, Foniatría y Audiología de Buenos Aires, Argentina. Miembro también de la Sociedad Argentina de la Voz. Sí, ha tenido diversas publicaciones de sus obras en sus libros. Su enfoque integral del niño con fisura labiopalatina es una lectura obligatoria para las personas que nos dedicamos a este tema, y también Disfonías del niño y el adolescente, ¿no? En el 2018, que ha sido la última edición, si no me equivoco, de este libro, además de participar como colaboradora en otras obras de su especialidad. Es además conferencista a nivel nacional e internacional. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Diana, ¿cómo están todos? Desde Buenos Aires, Argentina, les doy un saludo. Voy a poner mis anteojos para poder verlos mejor. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación para participar de este ciclo de charlas, de cursos, de mini cursos en relación a lo que es el tema de la voz, que es tan apasionante para todos, lo que nos gusta esto, ¿no? Entonces, el tema que yo les traigo hoy es el tema de disfonías infantiles, también extendidos al tema de la adolescencia. Y quiero mostrarles, ante todo, antes de comenzar, algunas de mis publicaciones, en el cual el motivo que me llevó a hacer esta carrera fue justamente porque antes de ser fonoaudióloga fui paciente. Tuve un problema en la voz en mi adolescencia y tuve disfonía a lo largo de 5 años que fueron bastante duros para mí, porque yo cantaba en 3 coros y estaba en plena muda vocal y esforcé demasiado la voz y tuve nódulos bilaterales, y eso me llevó a que siga esta carrera. Dejé de cantar mucho tiempo. Fue unos años un poco doloroso para mí, porque a mí me gustaba muchísimo cantar y no lo podía hacer. Así que bueno, debido a mi problema, empecé a investigar un poco. Al terminar mi colegio secundario, pensé qué carrera iba a seguir, y bueno, creo que no dudé en empezar esta profesión que tanto me fue llevando a investigar, a estudiar un poco, en principio, qué me pasaba a mí y cómo podía volver a recuperar la voz. Así que ya más adelante les iré contando un poquito más. Bueno, en estos libros, el primero fue de disfonías infantiles hace bastantes años, 2006, mejorado ahora, hace 2 años. En el de clínica fonoaudiológica lo traigo porque es un grupo de colegas dentro de los todos nacionales de mi país, colegas de mi país, donde ahí toco un tema de un capítulo de disfonías psicógenas. Este tema por ahí no está muy difundido en la bibliografía, en la parte de bibliografía de fonoaudiología. Entonces ahí tienen un lindo capítulo para leer. Y últimamente, en el libro de La voz normal y patológica, que todos conocemos, de Cristina Jackson Menaldi, me ha invitado a participar debido a que, bueno, yo hice una rotación en el año 2012
en su centro de voz en Michigan, Estados Unidos, junto al doctor Adams, donde fui a ver cirugías de laringe y a hacer un poquito de aprendizaje de todo lo que es el entrenamiento vocal en su centro. Así que bueno, vamos a dar comienzo al tema de la voz y ahí me van a ver en esa foto a mis 7 años, cuando yo por primera vez mi mamá me compra una guitarra a los 5 años y me manda a aprender canto y guitarra, las dos cosas. Y entonces ahí empecé a cantar. Normalmente los chicos son cantores, ¿qué chico no le gusta cantar? Y lo hace en forma espontánea. Así que el tema de hoy es disfonías infantiles. Buscando una definición, por darle una definición al tema, son alteraciones de la voz en los niños y afectan las características vocales de la voz justamente. Aparecen entre los 5 y los 7 años de edad y la disfonía en sí es un síntoma que puede presentarse dentro de un cuadro clínico. La disfonía es la pérdida parcial de la voz. Siempre hablamos generalmente de la palabra disfonía, pero yo le incluiría el término afonía, que no se usa tanto, porque normalmente se pierde la voz en forma parcial, pero muchas veces, y muy frecuente también, se producen afonías, pérdida total de la voz, y yo las he padecido en cantidad. Créanme que a lo largo de 5 años he tenido muchísimas afonías. Por eso hoy la traigo en el recuerdo a esta charla que voy a dar sobre disfonías. Anteriormente, hace muchos años atrás, sobre todo cuando yo empecé con este problema mío, y de ahí para atrás también, padres, médicos y docentes no le daban demasiada importancia a la disfonía. Parecía que, bueno, no, si un niño estaba difónico parecía algo normal, no se prestaba atención. Así que no era motivo de consulta. Igualmente, cuando a mí me tocó ir a un fonoaudiólogo, que me lo recomendaron, tiene que ir a hacer reeducación de la voz, mi papá y mi mamá dijeron, ¿fono qué? No sabíamos lo que era un fonoaudiólogo, qué misión cumplía, qué rol cumplía, dónde atendía un fonoaudiólogo, qué es lo que hacía. Así que, bueno, definitivamente empezamos una peregrinación a buscar fonoaudiólogos, a ver quién me podía atender. Así que, bueno, este tema no estaba tan difundido como actualmente. Y voy a traer ahora el tema del Día Mundial de la Voz, que se festeja todos los años, estos últimos años, en el día 16 de abril, donde se empezó a tomar conciencia, una concientización de los problemas de la voz a nivel mundial. Y gracias a esto se ha difundido mucho más y se ha prestado mucho más atención al tema de las disfonías. En especial los pediatras, que son los primeros en que tienen que derivar a los fonoaudiólogos, ahora están un poco más empapados en el tema y prestan un poquito más de atención. No porque no existieran antes, sino porque simplemente no se le daba la importancia que merecía el tema. La epidemiología, bueno, es bastante variable y de acuerdo a los autores y a las investigaciones a nivel mundial, pero la ASHA, que es la organización americana en la que siempre nos basamos para las estadísticas serias y en cuanto a números y porcentajes más certeros, dice que entre el 6 y el 23% de las disfonías en los niños de edad escolar es cuando se padece la disfonía, ¿no? Y entre un 40 y un 60% se produce entre los 6 y los 8 años. Y hay una prevalencia más en los niños que en las niñas. Bueno, a ver si voy a ver esta ventanita porque me la tapa. Este gráfico lo saqué de un centro de voz americano que me gustó bastante, pero yo le hice ciertas modificaciones. Y esto es por lo siguiente.
la producción de la voz es bastante compleja y no es solamente una señal acústica, sino que me está tapando la ventana, Diana, voy a ver si se puede correr manualmente esto o no. A ver. Ahora sí, porque si no me tapa. Listo. Entre la intención de vocalizar, por un lado, a ver si puedo mover acá un mouse. Entre la intención de vocalizar, que es a nivel central, y la señal de la voz que se produce como producto final, ocurren una serie de acontecimientos y una serie de variables y de factores que van a hacer que se produzca o no la disfonía. Entonces, yo lo puse, está bastante amontonada las imágenes, pero quiero irlos tratando uno por uno. Tenemos por un lado la parte genética. Hay muchas disfonías de tipo congénitas, disfonías que trae el niño al nacer, debido a distintas patologías que ya las vamos a ir viendo. Después tenemos la laringe en crecimiento, que está en permanente crecimiento y desarrollo en un niño desde que nace hasta que se hace adulto. Entonces también tenemos que estos cambios laringios van a traer los problemas de disfonías en el caso de que se sumen a otros factores o se vayan desarrollando patologías a lo largo de este crecimiento. También estaba pensando por qué los autores pusieron lenguaje y cultura, y yo pienso que lo han puesto porque también hay que pensar que no todos los países, no todos los idiomas, no todas las culturas hablan de la misma manera. Hay algunos que hablan más suave, tienen una entonación más suave, otros tienen una entonación más fuerte, más intensa. Entonces, hay modalidades de habla que hacen que son más propensos a producir esfuerzos vocales. Y el tema de las emociones, el estado emocional, que directamente influye todo lo que sea emocional sobre la laringe. Que todas las emociones se transmiten a través de la voz y cuando nos pasa algo, lo primero que nos dicen, sobre todo si hablamos por teléfono, aunque no nos vean, nos reconocen el estado de ánimo a través de la voz, ¿cierto? Después tenemos enfermedades, que hay una cantidad de enfermedades que normalmente son las congestivas, las infecciosas, todas las que sean obstructivas de la vía respiratoria, ya sea inferior o superior, van a traer una alteración en la mucosa que van a producir esa disfonía. El tema de la comida no es menor, me pierdo con el mouse. A ver, acá está la flechita. El tema de la comida, lo que es la dieta. Hay muchos niños que tienen sobrepeso. Y eso tiene que contar también, porque a veces yo veo, vienen a consulta niños que tienen 5 años, pero tienen el tamaño de un físico de un nene que parece de 9. Son niños obesos, con sobrepeso, tienen ruidos respiratorios al escucharlos, ¿no? Entonces el sobrepeso, y a veces muchas veces acompañado de reflujo gastroesofágico, producen en niños que hablan demasiado disfonías. Entonces eso hay que tener cuidado también. El medio ambiente. En el medio ambiente es lo más común en las disfonías funcionales, porque vamos a encontrar que hay muchos chicos que son propios, viven en ambientes de familias de gritones, donde toda la familia grita, todos gritan, el niño también grita, porque el niño es un buen imitador. Entonces, de padres gritones, hijos gritones, muchas veces, ¿no? Cuando no se trata también de ambiente con humo, porque son padres fumadores o abuelos o alguien que viva en la casa que fume, entonces los ambientes con humo para los niños no son los más propicios para la laringe, ¿no? Y también el tema de la violencia familiar. Son temas que van a afectar directamente al niño y puede repercutir, entre otras cosas, sobre la voz, sobre la laringe.
Bueno, el tema del entrenamiento vocal también tiene que ver, porque niños cantores es importante que tengan una buena técnica. Niños que no dominen técnica, que estén incluidos en un coro de niños, o niños que les guste cantar demasiado, o que no hagan técnicas de entrenamientos de calentamiento de la voz o enfriamiento de la voz, pueden caer en disfonías. La parte hormonal también influye, porque sabemos bien la influencia que tiene la parte hormonal sobre la voz. Entonces, a nivel del niño, cuando se hace un poquito más grande, que empieza el estado de premutación de la voz o en el estado mutacional, hay cambios importantes hormonales y también cambia la laringe. Entonces, en ese momento, si el uso de la voz es inadecuado, va a traer también problemas de disfonías. Y si seguimos sumando, todos los problemas en los acopladores, porque entre la intención de vocalizar y la señal de la voz, que sería la producción final, hay comandos motores a nivel central y comandos nerviosos, que son los que van a influenciar directamente para que se produzca la voz. Y entonces van a actuar directamente sobre los pliegues vocales, sobre las falsas cuerdas vocales cuando no están bien emitidos los sonidos, con sobreesfuerzo, sobre el tracto vocal a nivel glotal, supraglotal, infraglotal. O sea, pasan cosas a esos niveles, tanto así como la fluctuación de los reflejos, la tos, el carraspeo frecuente, la parte respiratoria que también se puede alterar por una mala técnica respiratoria, el ritmo cardíaco, agitaciones, personas que sufran de problemas cardíacos, niños en este caso. El tema del moco superficial, toda la mucosa, porque todo está taponado, todo está tapizado de mucosa, tanto la vía respiratoria superior como inferior. La mucosa cuando se irrita, cuando se inflama, aumenta la producción de moco. Y todo lo que es aumento de producción de moco trae el carraspeo, la tos y me aparece algo acá, a ver si puedo cerrar. Y las turbulencias respiratorias, que pueden ser productos de obstrucciones a lo largo de la vía, o malformaciones, o formaciones que hagan que se produzcan esas turbulencias. Bueno, toda esta cantidad de factores hacen que en forma combinada este mecanismo funcione correctamente y se pueda producir una buena voz, o por lo contrario, cualquiera de esas cosas que se alteren en el mecanismo va a traer la disfonía. O sea que fíjense cuántos factores intervienen en la producción de la voz. Por lo tanto, es un mecanismo complejo y va más allá de lo que es el tracto vocal en sí. Es un mecanismo mucho más complejo de lo que nosotros pensamos, y generalmente cuando hablamos de la voz localizamos solamente este sector. Pareciera que solamente se limita a la parte de la laringe. Sin embargo, la voz es un todo, que está supeditada a un mecanismo bastante complejo. Uy, cómo están las cosas en relación a la pandemia. Y quiero tocar este tema, porque no es que haya más chicos difónicos, pero habría que hacer un sondeo también, porque en el momento del aislamiento que estamos padeciendo desde ya hace ya un par de meses largos, entonces hay niños que han empezado a estar con las mismas consecuencias que el adulto. El niño no es menor. Entonces puede haber inseguridades, irritabilidad, ansiedad, estrés, angustias, miedos, que le creen tensiones musculares intra o extralaringeas. Esto, lo que le pasa a un adulto, le puede pasar a un niño también. Y yo creo que el tema del aislamiento social nos está afectando a todos de alguna manera. Es imposible, por más templados que estemos, que no nos esté afectando este tema del aislamiento social. Porque nosotros necesitamos tener la libertad, nos sentimos atados como con cadenas por no poder realizar la vida que veníamos haciendo.
es lógico. Y acá pongo teleterapia, aquí abajo, porque la situación actual nos obliga, y este tema lo quiero traer porque es bien actual, a comenzar a atender de una manera que no estábamos acostumbrados, que es la teleterapia. O sea, poder continuar los tratamientos con los pacientes a través de una pantalla. Poder transmitirle sin tocarle, sin mostrándole los ejercicios como podemos hacerlo desde una pantalla. Y esto nos está resultando nuevo, no digo dificultoso, sino nuevo. Yo hace alrededor de 2 años largos me manejo, si bien no por teleterapia, por WhatsApp. Porque aprovechando desde que está la tecnología del celular y que con el WhatsApp se pueden hacer muchas cosas, entonces le hago un seguimiento a los pacientes, los llamo, los sorprendo, le dejo mensajes, le pido que graben su voz. Atiendo distintos tipos de pacientes, entonces atiendo sordos también. Entonces, de pronto ellos no saben en qué momento yo los puedo llamar y dejar un mensaje. Cuando se trata de menores, lógicamente que el mensaje se lo dejo a los padres, o a la mamá, o al papá, y que le hagan escuchar el audio y le encargo, bueno, me devuelvan el audio eh, respondiendo a lo que yo le pido, o que hagan algún tipo de ejercicio. De esa manera los monitoreo y los sigo y ellos están a la espera de que yo los llame. Así que esto lo vengo implementando de hace tiempo y creo que, bueno, la tecnología del celular hoy en día sirve muchísimo para documentar, para hacer videos, para enseñarle al niño que se grabe, que se escuche, como un sistema de retroalimentación muy positivo. Así que bueno, ya vamos a hablar un poquito más del tema de control de la voz. Sabemos muy bien que atender niños no es lo mismo que atender adultos, porque los niños tienen una laringe que está posicionada en otra, de otra forma que en el adulto. Cuando un niño nace, la posición de la laringe está bastante alta, perdón, se posiciona, está posicionada a nivel de la primera vértebra cervical, y de allí, a medida que va creciendo, va descendiendo hacia la quinta, sexta, séptima, ya en el adulto. Entonces, las estructuras laringeas no son iguales en el niño que en el adulto. Por lo tanto, cuando el médico va a hacer una fibroscopía, es más difícil ingresar este fibroscopio a través en un niño que en un adulto, ¿no es cierto? Siempre cuesta un poco más. La epiglotis está como más acartuchada y a ver si yo puedo señalar porque no tengo conectado el mouse. A ver, la epiglotis está más acartuchada, la cuerda vocal está más larga, pero más angosta. Los cartílagos perdón, a ver si puedo ver mejor y puedo explicarle mejor. Entonces, bueno, el diámetro va a estar más disminuido porque es una laringe más chiquita y más dificultosa va a ser si tienen que entubar, por ejemplo, o hacer algún tipo de cirugía. Pero bueno, los diámetros y posición de la laringe cambia y hace que también la voz sea más agudizada que en el adulto. Y en la posición acostado, a veces los niños llevan la lengua hacia atrás, producen ronquidos, eso también hay que vigilar, las apneas de sueño, el ronquido, la posición como duerme, si respira por boca o por nariz, cómo está desarrollada la caja torácica, si se oxigena bien. Hay un montón de características respiratorias que hacen también a que
cuando vamos a indagar y evaluar la función respiratoria hay que tener en cuenta, ¿no? El niño tiene la voz más aguda que en el hombre, en el adulto, y entonces vamos a encontrar también que no está tan diferenciada la voz en el niño, de los niños de las niñas, ¿no? Porque es bastante similar. A veces si tenemos que reconocer una voz por teléfono, dudamos si es un niño o una niña. En cambio, a medida que va creciendo la laringe, se va haciendo más adulta, entonces va a haber diferenciaciones más marcadas en la tonalidad de cada voz. Las voces femeninas se dividen en voces graves, medias y agudas, lo mismo que las masculinas, y en el canto tienen una tesitura que ya la vamos a ver en otra filmina. La frecuencia también varía. Si vamos a ver la frecuencia de la voz, por ejemplo, una frecuencia aguda puede ir en un niño de 264 a 500 Hz, ¿cierto? Una media de 198 a 365 y una grave de 148, 110 a 200 Hz. Sin embargo, hay chicos que cuando pegan un buen grito superan los 700 Hz, pueden estar arriba de los 1200 Hz. El bebé está preparado, la laringe de un bebé está preparado para el llanto, para el grito, y que normalmente lo esperable es que no tenga por qué tener difonía, porque la laringe está preparada, justamente porque está en una posición tan alta que puede permitirse pegar esas emisiones tan agudas. Entonces, el llanto de un bebé, por ejemplo, registrado con imágenes de los programas de sonido, de habla, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos el llanto de una laringe sana. El bebé nace ya con esa laringe preparada. Sin embargo, puede estar alterados los registros de habla en una, por ejemplo, hiperbilirubinemia, donde hay glisandos y vibratos desquizados en el ascenso y descenso, el llanto es muy agudo, algunos pueden alcanzar los 1200 Hz, como decía, en una hipoacusia, en un bebé con hipoacusia, la frecuencia de tonalidad alta es anormal, ronda los 600 Hz. El llanto de un bebé en un hipotiroidismo, donde no hay formantes, solamente ruidos. Y bueno, en fin, si uno analiza la voz con los programas de voz, vamos a encontrar que ya desde muy temprana edad podemos analizar la voz y ver o detectar problemas a través del llanto del niño, problemas de patologías de diversos orígenes, ¿no? Por lo tanto, la sintomatología de las disfonías infantiles alteran a nivel de la voz, una voz ronca, áspera, de intensidad disminuida. También tenemos dificultad para hablar, cantar y gritar, y también aparecen las alteraciones en las cualidades de la voz, la frecuencia, la intensidad del timbre, y las técnicas respiratorias deficientes, pero no siempre. A veces yo evalúo y los chicos no tienen problemas respiratorios o técnicas respiratorias malas. Sin embargo, la coordinación fonorrespiratoria es lo que está alterado. O bien, está todo normal, pero hay un abuso. Ya lo vamos a ir viendo. La edad de comienzo de las disfonías se da generalmente, como dijimos, entre los 5 y los 7 años, pero se puede ir prolongando en la adolescencia, de acuerdo a Leuge y a mí también, porque es lo que me ha ido pasando a mí. Yo empecé con disfonías a corta edad y luego se fue prolongando. Y eso, hasta que no se hace una terapia adecuada, puede ir por muchos años. Hay gente que tiene muchos años de la voz difónica y queda así si no se la trata, lógicamente. La principal causa es el uso inadecuado o el abuso vocal o ambas cosas.
Tengo acá el término uso inadecuado, porque cuando estuvimos haciendo el capítulo de disfonías infantiles último, estábamos viendo que el término mal uso no era ya un término que queda bien. Digamos que ya hablar de mal uso de la voz, es mejor decir uso inadecuado de la voz. Es un término que debería empezar a usarse más, ¿no es cierto? Y dejar de lado un poco el término mal uso de la voz. Este es un niño de 8 años, Lautaro, que yo lo llevan los papás a consulta porque él ha tenido problemas en la voz, disfonías, y lo primero que hago yo cuando lo empiezo a evaluar, empiezo a mirar un poquito la boca, la garganta, cómo respira, y me encuentro con unas amígdalas hipertróficas enormes. Entonces, bueno, lógicamente yo trabajo al lado de una pediatra, en el consultorio de al lado, somos vecinas de consultorio, trabajo en un lugar donde hay un grupo de profesionales, entonces entre ellas está la pediatra, y yo inmediatamente le hago pedir la radiografía de Kabum. Con la radiografía de Kabum podemos saber si las adenoides tienen un grado determinado que de manera tal que haya que operarlas o no. Era el caso de este nene. Así que bueno, se hizo operar y luego pudo desbloquear, porque realmente tenía una voz bastante gangosa, una voz bastante opaca. Y entonces acá les voy a traer un antes y un después. De todas maneras, este es el después de la cirugía, antes de empezar la terapia, que la deberíamos haber empezado antes, pero fue una cuestión de programación, ¿no? Lo ideal se puede empezar con una higiene vocal y luego se va a cirugía. Previo se puede hacer algunos ejercicios para ir mejorando, pero bueno, la vía respiratoria mientras esté tan obstruida es muy difícil trabajar respiración. Tenemos que esperar que se libere. Una vez que se libera ya podemos empezar con los ejercicios, ¿no? Pero hay cosas que se pueden ir haciendo, como relajaciones, algún ejercicio de higiene vocal, eh, eh, dar indicaciones de higiene vocal. Bueno, este sería la emisión, perdón, tengo que recordar que voy a salir acá un poquito para que puedan escuchar los audios. Bueno, esa es la grabación de la vocal A, con un ataque bastante brusco, una emisión prolongada un poco floja, con una filatura trunca, y acá van a escuchar hablar a Lautaro. Hola, ¿cómo te llamas? Lautaro. ¿Cuántos años tienes? 6. ¿A qué grado pasas? Segundo. Muy bien. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Estás un poquito ronco? No tengo mi bolsita, respiro mucho y siempre me mando la cara. Bueno, contá hasta 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, ven lo apurado que es después, un poco ansioso. Vamos a escucharlo cantar. Es medio rapero para cantar, ¿eh? Canta hablando. Vas a cantar. A ver. Yo sé que vive cualquiera. ¿Qué pasa en la vida? Pero también siempre que alguien me decía, se tiene una foto conmigo y se
Bueno, ven que es bastante poco articulado, muy baja la intensidad, voz difónica, no se le entiende bien lo que canta. Vamos a ver ahora. Hola, soy Lautaro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espero que esté saliendo bien. Ahora lo van a escuchar cantar. Ahora yo soy lo que sentí y ahora yo no puedo dormir. Ey, solamente sentado aquí pensando en cómo hacerte feliz. Ey, ahora yo no puedo dormir, no puedo dormir. Solamente sentado aquí pensando en cómo hacerte feliz. Ahora yo soy lo que sentí y bueno, hay que seguir trabajando con Lautaro, que ahora nos agarró la pandemia y bueno, hemos estado un poco incomunicados, pero ya vamos a restablecer en cualquier momento, cuando ya disponga la familia, de volver a retomar el tratamiento. Pero ha mejorado bastante, hace un tiempo que empezamos el tratamiento y bueno, fue interrumpido, pero ha mejorado bastante la voz y ha seguido indicaciones y los ejercicios que hemos hecho, así que hay notable diferencia, ¿no? Doctora, disculpe, doctora, que le interrumpa un momentito. Al momento que nos habla usted, ¿podría por favor conectar el micrófono de su audífono? Porque ahorita con el que estamos se están recortando un poquito para que puedan escucharnos mejor las personas que están observando la transmisión. A ver, ahora, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Yo creo que se escucha un poco mejor. Hola. Hola. Sí, se escucha un poquito mejor. Lo que voy a hacer es únicamente que voy a seguir pasando los audios ahora cuando termine toda la presentación, porque al conectar el micrófono se me va a desconectar los audios. Vamos a tener problemas con todo esto. Caso, claro, en todo caso, cuando vaya a hablar, nada más lo conecta ya el micrófono y pasamos primero los audios y comentamos al final. Bueno, vamos a seguir. Voy a desconectar un poquito, así pueden escuchar un poquito más voces. A ver. Sí. Quiero, antes de... Hola, voy a explicar este caso, que es más interesante que el anterior. Juani tiene 9 años y hace unas difonías bastante particulares, porque no es siempre difónico. Él lo hace cuando va a la escuela, cuando tiene, solamente el día que tiene examen, y de paso cuando tiene, que son los días lunes, coincidieron 2 lunes seguidos que él tuvo examen y clase de gimnasia. Entonces la mamá me llama preocupada porque de golpe hace prácticamente una fonía. Entonces quiero que lo escuchen, porque en el mismo día, con diferencia de 3 horas, recupera la voz así, de una. Entonces, quiero que lo escuchen. Hola Adriana, soy Juani y te voy a decir los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Esto él lo hace cuando le tiene un día de examen. Se pone muy nervioso y se queda sin voz de golpe. Vuelve a la casa, ahora lo va a buscar a la escuela, me llama preocupadísima. ¿Qué pasó? Mira cómo está. Al rato me manda este audio, 3 horas después.
pasó, Juan, hace 2 años? Ajá. ¿Qué pasa cuando te pones ronco? No te sale la voz. A ver, contá hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora decimos otra vez. ¿Bien? Perdón, esa era la toma de la muestra. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo está hoy, Juani. Hola Adriana, te mando saludos, espero que nos veamos pronto. Besos. Bueno, me ha quedado mal puesto un audio, pero sin embargo, quiero que vean la diferencia de cuando se le corta la voz y cuando la recupera. Entonces, esto lo suele hacer ahora me dice la mamá que está muy tranquilo porque con el tema que no va a la escuela, no está expuesto a los exámenes y a las tensiones de la escuela, entonces anda bárbaro. Pero bueno, hemos estado trabajando distintos temas, y sobre todo porque es un nene tímido, porque en la articulación habla bastante deseoso, pero es un ceseo de timidez, ¿no? Hablando con la Z. Entonces, hemos estado trabajando en varios sentidos con este nene. A ver, vamos a avanzar un poquito más. Y entonces vamos a hablar de un poco de etiología, etiopatogenia de las neumonías infantiles. Y bueno, acá traje una clasificación, pero hay varias. Normalmente los niños suelen aparecer en los niños nódulos vocales, pólipos, laringitis por reflujo, parálisis laringea unio bilateral, la glotis congénita, bueno, podemos encontrar desde estenosis subglóticas, laringomalacias, sinequias, atresias laringes, quistes, surcos cordalis, papilomatosis infanto-juvenil, trastornos de la voz de tipo funcionales y las incompetencias velofaríngeas que no hay que dejarlas de lado, porque esas pueden traer hiper o hiporrhinofamias. Hiper o hiporrhinofamias. Bueno, entonces por traerle imágenes de cada cosa, de alguna de las patologías, no de todas, tenemos laringomalacia, estenosis laringea o membrana laringea, y cualquiera de estas y algunas otras más traen el famoso estridor laríngeo, que es un ruido respiratorio que produce, porque realmente son laringes que nacen con un problema. Normalmente tienen una respiración muy ruidosa, tienen emisiones sáfonas, emisiones roncas, muchas de ellas son quirúrgicas, entonces hay que tratarlas lógicamente porque pueden llegar a tener un cierre glótico muy importante al punto de llegar a necesitar una traqueotomía, ¿no? Bueno, también tenemos lo más común en los niños, que son el esbozo nodular bilateral, que es el estadio previo a la formación de un nódulo, que es lo que me pasó a mí. Entonces, un esbozo nodular agarrado a tiempo es mucho más fácil de tratar que un nódulo que ya está formado.
Entonces, la terapia es mucho más corta, más fácil de reeducar, mucho más fácil se reabsorbe. Así que bueno, esto sería lo ideal, agarrarlo a tiempo, ¿no? Tenemos pólipos, tenemos nódulos, tenemos granulomas, cada uno de ellos ubicados en distintos lugares a lo largo de la cuerda. ¿eh? El pólipo suele estar localizado a nivel medial, ¿sí? El nódulo a nivel anterior, el granuloma a nivel posterior. El nódulo a veces, normalmente, no a veces, normalmente el nódulo es bilateral, el pólipo suele ser unilateral, el granuloma puede ser unio bilateral, normalmente puede estar producido por un problema de enfermedad de reflujo o luego de una intubación endotraqueal, requiere terapia de voz, tratamiento del reflujo, y en los granulomas que no evolucionan se hace la extirpación quirúrgica. En cambio, el nódulo generalmente se produce por un abuso vocal y requiere de terapia vocal y también tratamiento del reflujo. En cambio, el pólipo, que puede ser producido por un trauma vocal agudo, y muchas veces depende de qué tipo de pólipo, suele confundirse con un nódulo. También tener un reflujo gastroesofágico presente, una hipotiroidis no tratada, reacciones alérgicas laringeas crónicas, exposición por humo de cigarrillo, y regresión quirúrgica cuando se lo requiere, ¿no? Cuando son pólipos traumáticos. La cronicidad de las disfonías va a traer como consecuencia ataques vocales bruscos, golpes de glotis, las risas y llantos desmedidos también traen disfonía, restricción de los movimientos mandibulares al hablar, respiración torácica alta, fonación invertida o inspirada, consumo de aire residual al hablar, rigidez en el cuello, chillidos incontrolados, taquicardia. Normalmente las disfonías tipo funcional son bien características de los que hablan mucho. Uso de los tonos a intensidades desmedidas, alteraciones posturales, el rechinar de los dientes o estados tensionales. Todo esto hace que en forma crónica se lleve a instalar la disfonía. Verdolini, que es una autora muy prestigiosa, que ha estudiado mucho la disfonía infantil, dice que claramente en cualquier parte de los niños experimentan como consecuencia una clara negatividad en la calidad de vida y también en el aprendizaje. Afecta cuando el niño va a la escuela porque le dificulta cantar, hablar, hacer deporte, participar en clase. Entonces, realmente la disfonía es algo claramente negativo que produce consecuencias que alteran a la vida normal y el desempeño normal de un niño. Y entonces es digna de tratarla a tiempo, porque son niños que por ahí se quedan retraídos, como les cuesta hablar, no quieren participar en clase, por ahí no, si gritan mucho en un cumpleaños se quedan sin voz. Entonces son necesarios la atención a tiempo de estos niños cuando empiezan a hacer cuadros recibantes. Para ello es necesario una terapia vocal, y la terapia vocal se trata en equipo interdisciplinario que está formado por el pediatra, el fonoaudiólogo, el otorrino infantil y, si fuera necesario, que fuera de causa emocional, un psicólogo, ¿sí? En el caso de que fueran disfonías psicógenas. Acá no incluimos
profesores de canto, ni maestros directores de coro, porque los maestros de canto y los directores de coro tienen que trabajar con laringes normales. Y eso es importante, porque a veces dice, bueno, voy a aprender canto con un maestro de canto o voy con un fonoaudiólogo a rebuscar la voz. ¿Qué hago? Los fonoaudiólogos estamos para mejorar la voz en cuanto a la patología, si hay una patología. Y nosotros tenemos que dejar bien la laringe preparada para que después un profesor de canto los pueda entrenar mejor, todavía más que nosotros. Si bien hay muchos fonoaudiólogos que están muy bien preparados para también poder nosotros enseñar canto, mejorar canto si nos piden, pero básicamente la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros atendemos patologías y ellos no atienden patologías. Así que necesitan, un profesor de canto necesita una laringe sana para poder enseñarles a cantar. Bueno, en relación a la detección y el diagnóstico, todo depende del momento de aparición, de los antecedentes que tenga ese paciente, el momento de aparición entonces de la disfonía, la duración que viene trayendo, cuánto tiempo hace que la padece, el diagnóstico otorrinolaringológico, que para nosotros es muy, muy importante, porque realmente necesitamos que los otorrinos nos den un CD grabado, o CD ya no se usa, un pendrive, un archivo, lo que necesite hacer para grabar la voz y mandarlas a través de la computadora, de un mensaje, de lo que por donde pueda, por favor. Digo esto porque a veces no siempre tenemos la suerte de trabajar en un servicio donde tenemos el otorrino al lado, donde nosotros podemos ver la laringe en vivo y en directo a través del monitor, y entonces necesitamos las grabaciones para ver en qué condiciones está esa laringe, necesitamos la imagen de la laringe, para que nosotros estamos adiestrados en la acústica, para escuchar la voz del niño y diferenciar qué problema tiene, igual que las disfonías en el adulto. Ya nosotros estamos entrenados para diferenciar qué tipo de disfonía es, pero lo ideal es ver bien la imagen de la laringe en las grabaciones de video para poder estudiar bien el caso y ver qué ejercicios le vamos a dar. Y el motivo de consulta de los padres, que también es importante escuchar a los padres y ver, indagar un poquito de cuándo empezó todo esto, por qué motivo lo trae, qué es lo que está pasando en la casa, por qué grita tanto. También hay que ver un tema medioambiental, la terapia no solamente para el niño, sino para que la familia ayude a que ese niño se pueda recuperar en su voz. Pareciera que para padres y maestros, de pronto, que son también los que derivan a los niños, hay una confusión, está todo metido en la misma bolsa. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los maestros cuando derivan a los niños dicen, tiene problema en la voz. Y resulta que es un niño que no habla bien, tiene un problema en el habla. Pero confunden habla con voz, habla con lenguaje. De paso, me parece que no estuvo porque habla gritando, que no se habla los gritos. Entonces a lo mejor es sordo. Entonces, bueno, hay que aclararles, tanto a los padres como a los maestros, de qué se trata, si es un problema de voz, si es un problema de habla, de lenguaje, de audición. Entonces, poder detectar realmente cuál es el problema, o tiene una combinación de ambos, porque también puede traer problemas de articulación, problemas de audición y problemas de voz. Puede ser una combinación de todo junto. Entonces, depende de qué es lo que padezca el niño, es cómo vamos a encarar el tratamiento y cómo vamos a organizarnos para llevar a cabo la terapia.
Entonces, ¿por qué es tan importante detectarla a tiempo? Y para evitar, primero, evitar diagnósticos erróneos como los que dije anteriormente. A ver, de qué origen es, qué es lo que lo produce, que no sea un problema de habla y no de voz, que no confunda a la maestra eso. Que no haya una detección tardía, porque cuando más se tarda en detectar, más tiempo lleva el tratamiento para poder producir una reducción de un nódulo, por ejemplo. O que no se detecte, eso sería también una lástima, porque está padeciendo un problema en la comunicación, que le puede traer problemas a nivel emocional, más adelante a nivel escolar o laboral cuando sea adulto. Entonces, ¿cuál es la urgencia? La urgencia de esto es restaurar la voz, sin duda. Y para ello se necesita una serie de actividades como indicaciones, ¿no? Como evitar el uso inadecuado o el abuso vocal de la voz, aprender a manejar la propia voz, adquirir hábitos de higiene vocal, aprender a diferenciar la voz clara de la voz fluida, ¿sí? Y de la voz clara y voz fluida, de la voz áspera y dificultosa, porque el niño necesita hacer un autocontrol de su voz, y aprendiendo a hacer un autocontrol de su voz también aprende a corregirla. Entonces, el objetivo final sería mejorar la calidad de vida, facilitar la comunicación, mejorar las condiciones comunicativas, crear una conciencia de autoayuda y superación personal. Y esto es muy importante porque es lo que le va a llevar a mejorar la calidad de vida y en definitiva a ser un ser integral sin mayores impedimentos para su desempeño, ¿no es cierto? Entonces, la detección temprana lleva a distintos métodos de evaluación. Por un lado tenemos aparatología por imágenes para poder hacer el estudio como corresponde, lo que es el diagnóstico médico de esta patología, ¿no? Para ello se necesita hacer la laringoscopía indirecta o fibrolaringoscopía flexible o telelaringoscopía rígida o videoestroboscopía, electromiografía laringea o laringoscopía directa. Bueno, el médico determinará cuál de estas herramientas utiliza y con qué tecnología cuenta para realizarla. Entonces, sabemos que los beneficios que tiene, por ejemplo, una videoestroboscopía, que tenemos una imagen más lenta y más precisa del movimiento de la mucosa, cómo se despliegan los pies vocales. Entonces podemos ver con mejor visión cómo está la laringe en ese momento. En los niños siempre es más dificultoso ver la laringe, entonces cuesta más porque es más estrecha la laringe, cuesta más ingresar, a veces hay que poner un poquito de anestesia, hay chicos que tienen mucha arcada, hay chicos que tienen tendencia a querer vomitar, entonces hay que entrar con mucho cuidado y hacer muy rápido. Bueno, pero eso está en la habilidad de los médicos otorrinos, ¿verdad? La parte nuestra, que sería la evaluación de la voz, es tomar una serie de registro de datos, cuando más información se toma mejor, para poder evaluar la voz desde distintos puntos de vista y hacer un examen exhaustivo con distintas herramientas, como son, por ejemplo, el análisis perceptivo auditivo, la escala GRAPS, la escala QSB, que es una escala de screening rápido, de detección pasa, escala Brandis, una escala muy completa, brasilera, muestra del habla para analizar la voz en el habla y en el canto, el protocolo de calidad de vida de voz pediátrico, que es americano,
Y así hay distintas escalas y protocolos, si bien no hay actualmente todavía algo estandarizado, un protocolo estandarizado en niños, ni en niños ni en adultos creo que tampoco, que se pueda tomar para tener un registro más exhaustivo, pero sí estas escalas son muy útiles para poder determinar, porque están por ahí numeradas en grado de severidad, para poder hacer un enfoque y un marco de en qué situación se encuentra esa laringe y en qué grado de afección tiene, ¿no? Entonces, vamos a ver cuando nosotros indagamos los síntomas que tenga, si la voz está ronca, si hay carraspeo, si hay tos fuerte, si hay falta de aire, si hay dificultades para hablar en voz baja, la voz escuchada. Normalmente las disfonías tienen mucho problema para hablar en voz baja porque hay mucho esfuerzo en lograr sacar la voz. Dificultades para gritar o cantar, si la voz se le corta, si no mejora durante el día, o amanece con la voz bien y se va apagando a lo largo del día, o directamente amanece con la voz ronca, no se entiende lo que habla, o tiene sensaciones de tener algo en la garganta. Bueno, se va a ir tomando toda una recolección de datos. El manejo del grito en los chicos y en los berrinches cuando son muy chiquitos es importante. Acá tenemos registros de voz de lo que es un grito en un chico. Entonces la laringe sufre un trauma, un golpe, un choque de las cuerdas vocales, de los pliegues vocales, debido a esos gritos que pegan. Entonces se quedan roncos muy fáciles. Importante también el tema de clasificar la voz, ya sea la voz hablada como la voz cantada, ya sean chicos que canten o solamente chicos que sea para la voz hablada. Todos los chicos cantan, pero algunos lo hacen más profesionalmente, o son chicos que están en un coro. Entonces, el ingreso a un coro es importante que el maestro el director de coro o el maestro de canto tenga bien claro de que para hacer un examen laringológico que es indispensable antes de empezar a cantar, antes de ingresar a tema del canto, al aprendizaje del canto. Tiene que saber que tiene una laringe sana, que no tiene antecedentes y que si sufre de alergias, congestiones, broncoespasmos, asma, todas esas enfermedades inflamatorias de la vía respiratoria, hay que tratarlas porque es muy difícil cantar con con un estado congestivo. No se puede, es difícil, no sale bien la voz. Entonces, es importante que la clasificación de la voz sea la adecuada. Muchas veces el problema que tienen los directores de coro es que si el coro no es muy numeroso y tiene pocas voces, entonces trata de dividir las distintas voces, primera, segunda, tercera voz, en grupos donde esté más o menos equiparada la cantidad de voces para que suene. Entonces a veces pasan un contrato a un soprano que debería ser soprano, por ahí está actuando como contralto, y fuerzan la voz, que con el tiempo empieza a tener dificultades. Esto es muy común. Entonces, realmente tiene que cantar una persona dentro del registro vocal. Y si no está dentro del registro o está mal clasificado su registro, es ahí donde va a empezar a tener problemas, porque está cantando fuera de su registro. Entonces, esto tiene que ser así. Si faltan voces, hay que tomar más voces, pero no usar voces que parece que rinden hacia más agudo, hacia más grave, y en realidad están forzando la voz que no corresponde.
Entonces es una patología común que se produce en el cantante por mal uso del registro. Nosotros empleamos un pianito. Yo aprendí música por cifra. Me costó siempre mucho aprender por música. Vengo de familia de músicos. Mi abuela y sus hermanos eran todos músicos y tocaban todos instrumentos, y yo aprendí por oído, por cifra. Es lindo saber leer las notas. Entonces yo tengo a mis hijas que aprenden cello y ellas aprendieron por música, ¿no? Aprenden a leer las notas. Entonces mi pianito está todo marcado con toda la clasificación de las distintas voces, y entonces cuando hacemos entrenamiento de la voz, hacemos escalitas, vamos haciendo, subiendo en escalitas, buscando el tono fundamental y buscando entre qué nota y qué nota cómoda va a usar la voz ese niño o ese adulto, si que atendemos adultos también. Entonces, esto es muy importante, el tema de la clasificación de la voz. La edad de comienzo de las disfonías, ya dijimos que era alrededor de los 5 años. Pero vuelvo a repetir, porque el tratamiento propiamente dicho de las disfonías infantiles también comienza alrededor de los 5 años. Normalmente esa edad donde los niños empiezan un tratamiento propiamente dicho. Antes hay más indicaciones de los padres que otra cosa. Doctora, ¿qué tal? Disculpe Sí. que le interrumpa nuevamente. ¿Nos puede acomodar un poquito? Me parece que está haciendo falso contacto el micrófono porque Ay, está perdón. otra vez entrecortado. Hola. Ahora. A Hola. ver. Sí, yo creo que está un poco mejor. ¿Está mejor? Sí, estaba Hola. escuchándose un poco entrecortado, sí. Y si nos pero puede agrandar disculpa. un poquito sus diapositivas también, por favor. Frente. Perdón, repetime, Diana, que no escuché eso. No, si nos puede agrandar, poner en presentación grande sus... Sí, perdón. Sí, ahora sí. Me tienen que avisar porque yo estoy acá. Estoy hablando a ciegas y es muy feo hablar a ciegas. No se preocupe, está perfecto. Bueno. ¿Cambió? Disculpen Listo. mi voz justamente porque yo sufro muchísimo de alergias, y en Argentina en estos momentos, le contaba hoy a Diana, está haciendo los primeros fríos. ¿Cambió? Y hoy ha sido un día muy frío. Hola. ¿Y sí? Hoy ha empezado un día muy frío y yo he empezado con mi estado alérgico desde el día de ayer. Así que estoy con mi voz que no es la mejor. Bueno, entonces, hablando de los más chiquitos, cuando son bien bebés, que ya empiezan con los cuadritos de moco, lo mejor y lo más importante es, ¿ves que ahí tiene un sacamoco? Hay que empezar a sacar los mocos y enseñarles desde muy chiquitos. Ya cuando son más grandecitos hay que enseñarles a sonar la nariz. Esto parece muy tonto, pero es parte de la terapia nuestra. No podemos trabajar con mocos, tenemos que despejar la vía respiratoria. Así que es importante empezar a enseñarle a soplar la nariz y sacar los moquitos. Entonces, luego trabajamos respiración, relajación y postura. Y es muy importante trabajar un poco de cada cosa, porque cuando evaluamos también vamos a evaluar cómo está la respiración, si la respiración es muy superior, si eleva los hombros, si no llena bien los pulmones. Lógicamente que esto es un mini curso muy corto, hay mucho para hablar y uno habla muy acotado, muy resumido todo esto. Pero bueno, estamos dando un pantallazo de cada cosa. La respiración tiene que ser la costo abdominal. En el cantante, costo abdominal diafragmática. Para los niños, costo abdominal. Nada de, excepto el bebé que tiene respiración abdominal, pues el niño debe tener la costo abdominal. Hay que enseñarle que los pulmones se tienen que llenar de aire como un globo, más que decirle de la pancita que sube y baja, ¿eh? El pulmón se tiene que llenar de aire como un globo,
inclusive trabajamos con un globo, le hacemos inflar un globo. ¿Ves cómo se infla el globo? Bueno, así se inflan los pulmones, que necesitamos que se llenen de aire para poder hablar, para poder cantar. Entonces, cuando se inflan los pulmones, se abren las costillas. Le vamos a hacer esa noción, ¿no? De si tenemos que explicarle. Otras veces es muy simple. Muchas veces hay que solamente marcarle, con solamente tocar las costillas, marcar un poquito, el niño ya automáticamente empieza a respirar normal y empezamos a decirle toma aire y le hacemos emitir sonidos, y es automáticamente que empieza a trabajar directamente en las costillas. Entonces, no siempre es necesario enseñarle todo el procedimiento, pero sí marcarle por dónde entra el aire, por dónde sale el aire, que los pulmones hay que llenarlos, que las costillas se abren y se cierran cuando toma y saca aire. El tema de la postura, porque los chicos llevan estas mochilas a veces tan pesadas a la escuela, que le piden tanta cantidad de cosas, y es allí donde pierden la postura, en chicos más grandes, estoy hablando, ¿no? A partir de los 6, 7 años. Entonces, es importante también que hagamos corrección, le aliviamos el peso de la mochila, es importante. Enseñarle a caminar más derechitos, a sentarse más derechitos, porque normalmente los chicos se sientan, son un desparramo, ¿no? Entonces, contarle que por qué tiene que tener la cabeza alineada con el cuerpo para que no saque la laringe de su postura normal y puedan emitir mejor los sonidos. Bueno, también enseñarle a relajarse, porque son chicos que a veces están muy tensos. Entonces uno le enseña la relajación, que normalmente es diferencial. Pues si le damos una relajación total, lo dejamos dormido, se tiene que ir caminando del consultorio. Entonces hay que enseñarle la autorrelajación, que cuando se sienta tenso, aprenda a aflojarse. Trabajamos cada parte del cuerpo. Hay distintas técnicas de relajación, pero bueno, vamos llevándolo con distintas imágenes mentales, podemos ponerle música, podemos explicarle algunas técnicas de yoga. Muy bien. Entonces, como les decía, la corrección de la postura es muy importante también, enseñarle a sentarse, enseñarle a caminar. Si tienen algún espacio libre dentro del consultorio, tienen algún salón, o fuera del consultorio tienen alguna sala para que vaya gente. Yo tengo un pasillo bastante amplio en un lugar donde atiendo, que los saco del consultorio y los mando a caminar, ida y vuelta, ida y vuelta. Practicamos como si estuviéramos en la calle, nos agachamos, los levantamos a levantar objetos de forma correcta, con una postura correcta. Bueno, trabajamos, digamos, el movimiento con el cuerpo. Si tenemos colchonetas, trabajar en el piso. Bueno, hay muchas formas de trabajar con los chicos, pero siempre en la forma lúdica, ¿no es cierto? En chicos que están gorditos como él, por ejemplo, que pierde el control a veces, porque los niños a veces están muy, muy gorditos, la vía respiratoria se dificulta o se siente el ruido al respirar, porque son chicos que tienen demasiado peso. Este nene tiene 5 años, pero es enorme, parece de 9, como les decía hoy. Entonces, son chicos que a veces pierden, no tienen cintura, entonces pierden también el control postural, el apoyo diafragmático. Entonces, todas esas cosas hay que irlas viendo para tratarlas. Por ejemplo, las percepciones en la resonancia. Yo a veces trabajo con un globo para que hagamos, trabajemos así sobre un globo, para que sintamos con las manos la percepción de la resonancia.
simulamos que tenemos un micrófono en la mano, a veces trabajamos con micrófono también y grabador. Los ejercicios de soplo son los métodos finales de tracción ocluido. No es soplar por soplar, sino que soplar emitiendo sonidos, porque ya está demostrado que soplar por soplar es solamente para enseñar a soplar. Pero si el soplo es con sonido, entonces estamos trabajando la laringe y haciendo un cierre dentro de la laringe correcto. Cuando estaba en Estados Unidos hicimos una prueba con mis colegas de grabar con la laringoscopia directa, ejercicios de qué pasaba cuando uno soplaba, silbaba, hablaba, bostezaba, se reía. O sea, es muy bueno ver que si tenemos imágenes laringeas directas mientras hacemos los ejercicios, qué es lo que ocurre dentro de la laringe, para saber realmente si los ejercicios que estamos dando sirven o no sirven. Eso es evidencia científica y eso es muy útil también porque a veces durante años ya que se habla siempre del tema de las praxias últimamente, están demostradas que las praxias son para ejercitar, praxias orofaciales son para ejercitar eso y no otra cosa. O sea, soplar solamente por soplar no hace, ya está demostrado que mejora el habla, sino que todo lo que sea ejercicio fonatorio necesita sí o sí de eso, de que sean ejercicios con sonidos. Y no solamente ejercicios de prácticos, porque no hacen al habla ni a la voz. Bueno, acá tenemos, como ya les decía, una paciente. Yo tengo mi corredor oral largo. Ella tiene también, dentro de otras cosas, aparte de la voz, una muy baja intensidad, no se le escucha lo que habla, muy bajito, un poco tímida también, maloclusión dentaria, problemas de glutorio, respiración bucal. O sea, tenemos que trabajar una serie de cosas acá, ¿no? Y también mejorar la intensidad de la voz, la potencia de la voz. Entonces aprovechamos el pasillo, hacemos postura, hacemos respiración, también llamados a distancia. El llamado a distancia, preparación para el grito, que es muy necesario, al revés de otros que gritan, que hay que bajarlos en intensidad y en ansiedad. Algunos hay que subirlos porque están muy débiles, muy suaves. Son niños que hablan muy suave, que hablan en inspiración, con la voz hacia adentro, no la sacan, no la proyectan. Entonces, hay niños que necesitan, por el contrario, hacer una proyección mejor de la voz y mejorar la intensidad. Entonces, en relación a la terapia de la voz, la tendencia mundial son métodos que apunten a la motivación y la autoayuda. O sea, aprender a manejar la voz, aprender a manejar las tensiones, a tomar medidas de higiene vocal y tratar el reflujo, sobre todo si es necesario, si lo tienen. Ya hoy no es más como antes, que se manejaban en fase de prohibiciones. No hables fuerte, me decía mi mamá. No hables. A mí llegaron a dar una semana de reposo total, absoluto, y a escribir solamente con un papel lo que quería decir. No se usa más el reposo vocal absoluto porque realmente debilita más la cuerda vocal. Necesitamos eliminar las prohibiciones, los castigos, las restricciones del habla y canto. Hoy en día ya eso no sirve porque en realidad decirle a un chico no hagas esto es lo peor, porque va a volver a hacer lo peor. Así que la prohibición no va. Entonces la nueva tendencia es a manejar métodos que apunten a motivarlos, autoayudar, que se autoayuden ellos y darle ejercicios motivadores para ellos, ¿no? En cuanto a lo que es programas
de análisis de la voz y entrenamiento para la voz. Hay muchos. Acá yo les dejo los que hay en el mercado, algunos son gratis, ustedes lo pueden bajar. A ellos les gusta mucho rehabilitar también la voz o entrenar la voz a través de la pantalla, grabarse y ver cómo va saliendo la emisión, si salió ronca, si salió mejor, si salió peor. Hay distintos programas, distintas ondas, entonces van jugando con la onda, pueden verse visualmente, es muy, para ellos muy entretenido. Cualquiera se consiguen fáciles, algunos son gratis. El Godway tiene, yo hace años lo voy bajando y lo voy cambiando para hacer nada más que entrenamiento. Este es gratis, el Prat es gratis, el Waysar, algunos son pagos, bueno, pueden ustedes, algunos son lo tienen que comprar, pero bueno, van a poder registrar la voz, finalmente grabar, por ejemplo, la vocal A y examinarla bien, poder hacer un análisis completo de segmentos del habla, bueno, de todo lo que, no voy a hablar hoy de protocolos y de todo lo que se toma, pero normalmente se hace decir el nombre, contar hasta 10, emitir vocales aisladas, como la A, la I, luego repetir un texto, para ver cómo lo lee, bueno, distintas grabaciones, también canto, bueno, todo lo que conlleva el protocolo. Y luego, a su vez, además de analizar la voz, tenemos para entrenarla con estos mismos programas. Doctor, el micro, por favor. Hola, ¿se va? Hola, hola. De rato en rato se estaba yendo. Ahora. ¿Listo? A ver. Muy bien. Mejor. Bueno, bien. Como recursos complementarios también tenemos que pensar en que si es necesario cuando la laringe se inflama, cuando está muy edematizada, necesitamos un reposo vocal relativo. O sea, hablar un poco menos, aflojar un poco, ¿no? Dar un descanso relativo al aparato vocal para que tenga un tiempo de recuperación. Usar las técnicas de relajación diferencial que son importantes también. Ya una vez que el niño comprende lo que es tensión, el concepto de tensión, relajación, que es lo que él tiene que aprender, entonces ya cuando llega el momento de que él se sienta tenso, se va a aflojar solo. Tiene que aprender a manejarlo. Los chicos son mucho más rápidos de lo que nosotros pensamos para aprender y tenemos que apostar a que sí, que lo van a entender, que lo saben hacer y no pensar que porque son chicos no lo van a saber hacer. Los chicos son muy despiertos, hoy en día están muy estimulados y entienden muy bien las consignas de lo que nosotros queremos darle. Masoterapia también, lo podemos hacer nosotros, podemos enseñar también a la mamá, si vemos que él está muy tenso. Hay chicos que son, el tono es hipertenso en general, ¿no? Entonces son niños que a veces hay que mandarlos, a veces no, si es posible, si se puede, mejor mandarlos a hacer deporte, que tengan una descarga motora importante. Hay chicos que son medios tímidos, hay que mandarlos a hacer teatro, si hay posibilidades, mandarlos a la escuela de arte, a que tengan expresiones, en el dibujo, la pintura, el folclore, lo que le guste hacer. Si bien no es bueno llenarlo de actividades un niño, porque también un niño tiene que tener tiempo para jugar, para estar con su familia, para divertirse. Y bueno, ahora estamos justamente en esa etapa que estos días tienen la oportunidad de, al estar en cuarentena, en aislamiento social, la familia está cerca del niño y el niño está muy agradecido que pueda volver a tener el padre y la madre juntos, cerca, cosa que hacía mucho tiempo no pasaba en las familias. Así que bueno, esto ha traído una parte positiva, ¿no? Y bueno, el masaje laringio, que es muy importante
porque muchas veces las tensiones están tan localizadas en la laringe que está bueno aprenderlo a hacer o auto hacerlo uno mismo, si se tiene la edad correspondiente como para poder hacerlo, ¿no? Si es un niño muy pequeño, no porque se puede llegar a dañar el mismo o apretarse o no hacer las cosas adecuadamente, pero sí el terapeuta se lo puede hacer cuando lo vea que está con mucha tensión. Así que también tenemos estrategias de apoyo visual que son, en realidad, es muy divertido para los niños, que si ven que pueden ser libres de poder hacer emisiones y de paso hacer juegos a través de las emisiones, eso, bueno, esa es la parte más divertida para ellos. Podemos marcarles a través de estos gráficos, los pueden encontrar en Pinterest. Yo los bajé de ahí porque son muy cómodos, prácticos y didácticos, pero los pueden confeccionar ustedes o, bueno, tomarlos de ahí. Entonces, fíjense que acá tenemos habla por distintos niveles, entonces le podemos decir, pero ahora cómo estás hablando, me parece que estás gritando, fíjate dónde estamos acá. Pero ahora si hablas un poquito más bajito, podemos estar acá. O nos quedamos en silencio y estamos acá. O sea, podemos darle esta escala donde el niño puede evaluarse él mismo, de qué manera está hablando y a qué intensidad está hablando. Eso es muy, muy bueno porque a través de un juego lúdico y de memoria también, porque él va a ir registrando en gramas y patrones correctos que nosotros mismos le vamos a ir dando. Si nosotros le hablamos suave, él va a copiar nuestra forma de hablar. Si nosotros le hablamos muy fuerte, él va a hablar muy fuerte también. Si le hablamos muy rápido, va a imitarnos. Y si le hablamos más pausado y económico, él va a tomar nuestro patrón y va a hacer, porque los niños son buenos imitadores. Entonces, tenemos que aprovechar de esa cualidad que tienen los niños para enseñarles. Entonces, a su vez, acá tenemos otro gráfico, ¿ven? Un poco bajo, un poco alto, un tono de voz correcto. Entonces, acá tenemos una forma de medirle visualmente a él cómo está hablando. Y entonces acá, en por ejemplo, podemos decirle, mira, vamos a decirle muy bajito, vamos a hablar con secreto para trabajar la voz cuchicheada. Vamos a repetir, mira, toma aire y decir, cama, manzana, vino, luna, paraguas, perro. Si queremos regularle la dosificación del aire, vamos a decir ahora una palabra, dos palabras, tres palabras. Por ejemplo, cama, tomo aire, cama, manzana. Tomo aire, cama, manzana, pino. Tomo aire, cama, manzana, pino, luna. Cama, manzana, pino, luna, paraguas, perro. Y así vamos dosificando el aire, que vaya haciendo tomas de aire para que cada vez alcance mayor cantidad de palabras sin que se le corte la voz y que termine bien con aire y que sobre. Diana, ¿se está saliendo bien? Hola. Sí, doctora, sí estoy tratando de escuchar y sí, bueno, sí está todo bien. Si hay algún inconveniente, lo decís. Por ejemplo, para hacer un guisando, podemos decirle que marque con color o pase el dedo. Decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer este sonidito. Mira. Y así, Bueno, escalas musicales. Mira, vamos a hacer como que subimos escaleritas y bajamos escaleritas. Oh, perdón. Me sale mi retorno. Así. Mo, 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 mo. Mo, 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 mo. Mame, mi, mo, mo, mame, mi, mo, mo. Así, escalita, subo y bajo. La 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 lo 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 lo. El sonido que ustedes quieran trabajar.
Acá también tenemos tomo aire, sopa. Lo digo bien, puedo ir dibujando la palabra que emito. Así. Acá con inflexiones, porque trabajamos también la prosodia. Hola, 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 hola. Y así, tenemos distintas actividades, todas lúdicas para que el niño se entusiasma muchísimo haciendo estos ejercicios, les encanta, es fácil para ellos y logramos emisiones bastante buenas y cada vez más correctas. Y él lo hace de forma inconsciente, ya lo va a ir automatizando luego. También el trabajo corporal y la voz, darle la libertad de expresión del cuerpo, que es lo que va a hacer que suelte la voz. La voz a veces se ata como una cadena acá en el cuello. Lo que nosotros necesitamos no es ni más ni menos que liberarla. Eh, para liberar la voz hay que liberar el cuerpo, hay que liberar también la mente. Es un conjunto de cosas, ¿no? En cuanto a la parte auditiva, no es menor, porque nosotros necesitamos una estimulación cócleo-recurrencial para trabajar la voz, porque sabemos muy bien que modulamos la intensidad, cambiamos la frecuencia, trabajamos en escalas, trabajamos todo lo que queremos trabajar con la voz a través de la audición. Y entonces muchas veces los maestros, sobre todo de jardín, de escolar, que trabajan, o los maestros de música que trabajan en la escuela primaria, trabajan con elementos de percusión, trabajan el ritmo. El trabajar el ritmo es muy importante también porque es parte de la parte de lo que es el entrenamiento auditivo y vocal, y también lo usan mucho los maestros de canto, los maestros de coro, los directores de coro. Así que el trabajo de la prosodia, tanto sea para la voz hablada como la cantada, y la estimulación auditiva es muy importante, porque es una parte también de lo que necesitamos para producir una buena voz. A ver, ¿por qué no me avanza esto? Me ha quedado como trabado. Ah, no, bueno, ya no sé ni qué, ni... A ver. Creo que Bueno, tenía esa es solamente... la última porque acá estoy terminando. Bueno. Justo. Yo no sé si he sido clara, es una hora un poco tarde, pero he hablado todo el día y entonces les pido disculpas si ha habido desprolijidades de mi parte. Espero haber sido clara, transmitirle lo mejor. Hay mucho por hablar de esto, pero bueno, he querido darle un pantallazo, no sé si lo he logrado, pero ustedes dirán si tienen preguntas para hacer. Yo estoy acá a disposición. Listo, doctora. Ha estado excelente toda la información que nos ha dado, tanto en evaluación, en detección, como en sí la terapéutica, en realidad. Sí tenemos algunas preguntas, tenemos algunas preguntitas que nos habían quedado pendientes. A ver, por ejemplo, aquí Aibit Porras, ¿sí? Nos hace una pregunta muy interesante que nos dice, ¿cómo podría trabajar en un paciente con TEA que comúnmente memoriza propagandas de la televisión e interioriza esa voz de una forma peculiar, pareciendo que habla como una caricatura animada? Eso lo vemos bastante nosotros, ¿no? Cuando tenemos un niño que nos habla como, bueno, sí, como una caricatura, ¿no? Entonces, ¿cómo Hay una podríamos edad, trabajar? no sé qué edad tenga ese niño, pero hay una edad que los niños empiezan a imitar, sobre todo a los ídolos, a personajes de la televisión y todo eso, ¿no? La imitación
muchos inclusive no necesitan ser niños, hay muchos adultos que cuando se largan con el tema del canto, tienen un ídolo para imitar, algún cantante del cual son fanáticos, entonces a veces no tienen la misma voz que tenemos nosotros, que tiene uno, ¿no? Entonces es difícil porque pueden caer en una difonía por el mal uso de la voz. Si es una caricatura, las caricaturas que justamente es un doblaje que se hace, y una voz que está ecualizada y que no sé qué personaje será, pero, oye chico, no me acuerdo, el gallo Claudio hablaba así, oye chico, es un viejo personaje, el gallo Claudio. O el tartamudo del conejo Bugs Bunny, qué sé yo. Porky. O el chanchito, no me acuerdo, todos los personajes, los de Disney. Entonces, sí, yo también recuerdo que imitaba a muchos, me gustaba hacer imitaciones. Bueno, hay que ver que si le afecta la voz no es correcto, ¿no? Que no es bueno. Que no es malo que imiten, pero si van a imitar algo que les salga bien. Porque hay gente que después se hace adulta y se hace artista y es imitador. O sea, yo no frustraría a un imitador porque puede ser un futuro artista, no lo sabemos. Pero sí le haría correcciones de que tiene que hacer lo que pueda su laringe, sin exigirse. Claro, por ejemplo, bueno, en esta salvedad que nos comenta aquí Aivit, en realidad nos habla un poquito más acerca, por ejemplo, de los pacientes con TEA, ¿no? Con trastorno espectro autista. Y al igual que Lisbeth Hernández, que también nos hace una pregunta similar, ¿no? ¿Se puede abordar las disfonías de niños con autismo que por tener retraso en su lenguaje hacen un esfuerzo vocal por intentar comunicarse, ya que solo emiten sonidos vocálicos, ¿no? Entonces, este tipo de niños... no atiendo niños con autismo, no tengo experiencia y no sé si los niños con autismo hay muchos que tengan, no sé la estadística de los niños que tengan disfonías en los autistas. No tengo conocimiento de qué tipo de disfonías pueden llegar a tener. Justamente lo que sí sé que estos niños son muy sensibles a la parte auditiva, que le molestan mucho los ruidos fuertes y que de pronto no sé si un autogrito, cuando él mismo grite o pegue un grito o ponga su voz, emita sonidos muy fuertes, a él mismo no le molesten, no le retumben, porque son súper sensibles. Entonces, desconozco, la verdad que no he indagado en el tema de autismo y disfonía, sinceramente no tengo experiencia. Un tema de investigación para más adelante, en todo caso. Sí, es muy interesante la pregunta que hizo, realmente, sí. Sí, ahora, por ejemplo, nos están también... de todas maneras, perdón, yo recurriría en cualquiera de los casos a los temas de higiene vocal, porque a ese niño se le puede enseñar, no sé, las características de su forma de hablar, de expresarse, pero de acuerdo a las características, si vemos que hace emisiones con exceso, emisiones exageradas, o que pega gritos, lo que sea, tenemos que bajarlo, llevarlo a un nivel donde pueda emitir una voz más suave, sin golpes glóticos, sin raspar, empezando por una higiene vocal y terminando por darle patrones adecuados, porque nosotros hacemos de modelo, entonces el niño puede copiar, imitar la forma de hablar y enseñarle que hay formas de hablar que no son las mejores, porque va a terminar molestándole, doliéndole o perjudicándole la voz.
lógicamente, como acabo de decir, las terapias de hoy no son no hables, no grites, no digas o hablas mal, porque es frustrarlo, pero sí enseñarle, mirá, vamos a jugar a que hablamos más bajito, te voy a contar un cuento, pero te lo voy a contar, mira, como en secreto. O sea, que él perciba que hay formas de hablar mucho menos agresivas en cuanto a la laringe, al ataque de la voz, que no son las que él está usando. En ese sentido sería una cuestión lógica de tratar, ¿no? De esta manera. Claro, muy bien, doctora. En todo caso, hay una pregunta más que nos llega de Lorena Gutiérrez, que nos pregunta cómo se puede identificar si la disfonía es producto de alguna otra patología. ¿No? En todo caso, ahora estábamos hablando un poco de detección cuando estábamos conversando y nos estaba usted más o menos informando justamente de ese tema del filtro, ¿no? Los padres, los maestros, que son las personas que primero se dan cuenta de una disfonía o muchas veces no se dan cuenta y llega el niño con un problema como si fuera un problema de lenguaje y en realidad nos damos cuenta que es una disfonía. Entonces, ¿cómo podríamos darles a ellos un alcance que de repente pueda ayudarlos a sospechar, ¿no? Que hay Bueno, a mí alguna me patología. pasó con mis antecedentes familiares, de todos en mi familia, de parte de la rama paterna, ha sufrido mi familia completa problemas de problemas respiratorios de vía respiratoria superior. Mi abuela era asmática. Y te cuento todo esto porque me nació mis 3 hijas, yo tengo 3 hijas, y las 3 me han tenido, he pasado por las 3 con otitis, con alergias, con operaciones de adenoides, con colocación de diábolos en los oídos. He pasado muchas cosas. Entonces te puedo decir, con la más chica de mis hijas, la maestra me mandaba a decir, iba a un colegio privado y le mandaba a decir, la nena habla mal. Y yo le dice, mandala a una fonoaudióloga. Y yo le digo, pero si yo soy fonoaudióloga, mi hija no habla mal. No, sí, habla mal. Mi hija no habla mal, mi hija está ronca, mi hija sufre de problemas de respiración, mi hija es súper alérgica, mi hija hace broncoespasmo. Ella confundía, mi hija habla, pero su hija habla mal. No, mi hija habla muy bien, tiene un vocabulario muy elevado. Entonces mi hija hablaba con palabras que eran más grandes que ella, y tenía un vocabulario muy bueno y una forma de hablar correcta, pero la forma de hablar ronca hacía que ella entendiera que mi hija hablaba mal, el problema estaba en el lenguaje y no en la voz. Entonces, esto es lo que tienen que aprender a diferenciar. Cuando evalúan o enseñarle a la maestra a evaluar, decirle a la maestra, mira, fíjate, habla, dice frases, habla correctamente, con una estructura de habla correcta, articula bien todos los sonidos, sí, pero habla ronco. Entonces es un problema de voz, no es un problema de habla, no es un problema de lenguaje. Ahora, si habla pero no pronuncia la R, no se le entiende lo que habla porque no pronuncia la R, no pronuncia la S, no pronuncia los sinfones, entonces tenemos un problema de articulación. Y si habla, pero habla, mira, habla como los indios, no termina bien la frase, habla, no se le entiende, puede tener un problema de lenguaje. Entonces, para nosotros fonoaudiólogos es fácil diferenciar un problema de habla, de lenguaje y de voz. De pronto, para un maestro que no está entrenado, llega a un estado confusional que termina mandándolo a un psicopedagogo o a un tratamiento que no corresponde. Lamentablemente los maestros hacen diagnósticos porque suelen decir, este niño necesita un neurólogo, mándelo al neurólogo. Y el maestro, ¿cómo sabe que necesita un neurólogo? Si no está preparado para eso. Tendría que decirle, vaya al pediatra, haga la consulta y fíjese que necesita. Pero a veces los maestros, no todos, pero muchos suelen ser de hacer diagnósticos médicos.
al punto de mandarlos a hacer estudios neurológicos a los chicos cuando no los necesitan. Claro. Y bueno, básicamente en general, a ver, aquí tenemos una última pregunta ya que nos está llegando. Sí, a ver. Bueno, aquí nos está preguntando algo un poquito, a ver, nos dice, no, Axel nos dice, doctora, quisiera saber cómo recomendaría usted realizar una estimulación semántica con afectación en la vía subléxica en los niños. Saludos desde Ecuador. Otra vez, ¿no se escucha? A ver, nos dice Axel, ¿no? ¿Qué tal, doctora? Quisiera saber cómo recomendaría usted realizar una estimulación semántica con afectación en la vía subléxica en los niños. Ahora, me parece que eso no es tanto derivado a voz. Sí. Eso es un tema de lenguaje. Eso es un tema además del lenguaje. Es un tema de lenguaje y no de la voz. Justamente es lo que acabo de decir, que hay que saber diferenciar cuándo es un problema de la voz, cuándo es un problema de habla y cuándo es un problema de lenguaje. Vamos a hacer un repaso. Un niño aprende a hablar dentro de los primeros 3 años de vida. La estructura del lenguaje tiene que estar ya lista a los 3 años. Entonces, a los 3 años un niño tiene que aprender ya a decir frases, a hablar en frases. La voz es otra cosa. La voz se desarrolla desde que el niño empieza a emitir el primer llanto y los primeros gritos, ¿no es cierto? Y después la parte del habla, en la parte de articulación, es lo que se va a ir desarrollando a lo largo de los primeros 5 años de vida. A los 5 años tiene que tener una dicción correcta. Todo lo que pasa en relación al habla y al lenguaje es para el habla y el lenguaje. Lo que es de la voz es para mejorar lo que es la parte de resonancia. Las hiperrinofonías, las hiporrinofonías, las hiperrinolalias, las hiporrinolalias. Listo, justamente, bueno, nos están hablando un poquito acerca de los niños justamente con TDAH también, por ejemplo, ¿no? Que tienden a gritar mucho cuando juegan, ¿no? Y yo me parece que eso va un poquito más orientado a la parte en la que estábamos conversando del entrenamiento, ¿no? Que se vayan cada uno autoconociéndose, ¿no? Y eso ya lo más o menos lo hemos el conversado. entrenamiento de la voz va de la mano de lo que es el trabajo corporal. El manejo de tensiones, la parte respiratoria, las respiraciones acompañadas de la parte de la relajación. Es muy importante porque el niño aprende a hacer autopercepciones de lo que es diferenciar los estados de tensión de los estados de relajación. ¿Y cómo te sentís mejor? Si te pones así, apretas fuerte, 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 o si te aflojas. ¡Ah, qué alivio! Entonces, empezar a trabajar eso, tensiones y relajaciones para inspiraciones profundas, soplos, inspiraciones profundas, soplos, para que él aprenda a manejar la corriente aérea y también los estados de tensiones. La voz se libera sola cuando las tensiones se liberan. Entonces eso es muy importante. Y también el ritmo. Yo estoy hablando ahora un ritmo moderado o un ritmo pausado. Entonces, darle modelos. El entrenador, el terapeuta tiene que darle modelos correctos. El niño cuando ve que uno le transmite tranquilidad, él se relaja. Pero si en la casa, después cuando llega, después de la atención de la terapia, llega y la madre está enchufada a 220, nosotros habremos hecho un trabajo de gusto. Por eso hay que hablar con los padres. El ambiente en la casa tiene que tener un clima tranquilo, porque ese niño ha llegado a una disfonía tal por algún motivo, excepto que sea por una laringitis, por un estado, digamos, de causa orgánica. Todo lo que es de causa funcional tiene mucho que ver con lo medioambiental
lo medioambiental tiene mucho que ver con la familia, porque el niño es el ambiente donde está más directamente relacionado. Mayor parte del tiempo es en la casa. Así es. ¿No? Entonces, bueno, básicamente, porque nos llegaron algunas preguntas también de esas y por interno estábamos tratando de ver justamente esto, ¿no? Cuando hay un modelo distorsionado, ¿no? Un modelo vocal distorsionado en casa, normalmente hay una consecuencia que es, pues, un problema de disfonía, ¿no? Entonces, con esto ya terminamos y cerramos el ciclo con usted, doctora. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido Gracias a muy ustedes. interesante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, les doy las buenas noches desde Argentina y espero que encontrarnos en algún otro momento, en otra oportunidad, con mucho gusto, en otros temas. Muchísimas gracias, así esperamos que así sea. Y bueno, también a todos los que nos están viendo, les recordamos que la siguiente transmisión va a ser el día lunes 25 y esa transmisión va a ser a las 5 de la tarde. ¿Sí? Vamos a cambiar un poco la hora porque nuestra ponente viene de España y por el cambio horario vamos a tener nuestra ponencia a esa hora. Así que los esperamos a las 5 de la tarde. El día lunes 25 va a estar con nosotros la licenciada Mariela Astudillo presentando parte de lo que es el programa que sigue para rehabilitar lo que es, perdón, no rehabilitar, sino tratar lo que es voz transgénero. Así que los estamos esperando el día lunes. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.